El miedo es lo único que te puede mantener en la pobreza. Y no hablo solamente de dinero, hablo de una pobreza a nivel espiritual, hablo de una pobreza a nivel vacío, hablo de una pobreza a nivel de no saber qué propósito tienes, no saber por dónde avanzar y no saber qué claridad tener. Y familia, como saben, esto no se los cuento desde la teoría, siempre desde la propia experiencia de yo mismo ser coach, mentor, terapeuta, haber experimentado muchos miedos y haber escalado a más de $100,000 al mes. Te puedo decir esto desde la congruencia con mi serie, desde las experiencias válidas que te van a dar un espejo y un reflejo para que te des cuenta que la abundancia ya está disponible para ti y que lo único que te está impidiendo lograr todo eso es el miedo que estás poniendo todos los días que te está manteniendo en cualquier área de tu vida en la pobreza. Así que familia, comencemos con todo. Empezar con esto es empezar profundo, porque recuerdo que en 2017 cuando salí de drogas y alcohol y también haber pasado por ese intento de suicidio, ¿sabes qué es lo que más sentía? Miedo. Miedo interno ¿a qué? A dedicarme a mi propósito, porque ¿qué iban a decir los demás? Ahí ya tenía el primer miedo de todos, el miedo al qué dirán, el miedo al juicio, el miedo al rechazo, el miedo a la crítica. Y no quería exponerme por eso. ¿Por qué? Porque era un chico que apenas había salido de pasar de drogas y alcohol y de sentirse en depresión y también ansiedad. Entonces yo quería compartir un mensaje de desarrollo personal porque me gustaba. Lo primero que pensaba es, uy, ¿qué dirán mis conocidos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán los demás? Y eso es lo que me mantenía en la pobreza. Gracias a Dios me di el permiso de actuar a pesar del miedo. Y es por eso que grabé mis primeros videos en 2017, los empezaba a subir y aunque había gente que me criticaba, que me juzgaba, que se reía de mí, que compartía mis videos solamente para insultarme, también veía que había personas que les servía, que les aportaba, que les contribuía. Y eso, familia, es lo que ha permitido que pueda crecer desde esta máxima abundancia, porque me he dado el permiso de compartir el mensaje a pesar de que tenía miedos. Es humano tener miedo, es humano sentir miedo al rechazo, es humano sentir miedo al juicio. Es humano sentir el miedo al fracaso, pero ahora bien, ¿te vas a conformar con eso? Elige la divinidad más que el miedo. Elige la visión de Dios más que la visión del miedo. Ese fue uno de los primeros miedos que experimenté y después, mientras fui creciendo en el mundo del coaching, mentoría, terapia, dedicándome a mi propósito, surgió el miedo. El miedo a qué pasa si me quedo sin dinero. Porque en ese momento, bueno, no tenía miedo a quedarme sin dinero porque no tenía nada de dinero, pero apenas empecé a generar dinero, de corazón, familia, yo solamente sentía un miedo. ¿Qué pasa si ya dejo de generarlo? ¿Qué pasa si al final no gano dinero? ¿Qué pasa si al siguiente mes ya no lo hago? ¿Por qué? Porque ya estaba generando una identificación. Si yo me identifico con el dinero, me voy a dar el valor en relación al dinero. Pero si yo suelto toda necesidad de dinero, me doy cuenta de que al final yo ya valgo por lo que soy. En ese momento solamente tenía miedo a perder, miedo a invertir y no recuperar, porque en ese momento empecé a invertir en los primeros cursos y aunque en ese momento no tenían un alto costo, para mí era todo el dinero que yo tenía, por lo tanto tenía mucho miedo. ¿Y sabes qué hice? Otra vez, por eso mismo, como tengo miedo, por eso mismo voy a entregarme a invertir. Por eso mismo lo voy a hacer, porque al final solamente se trata de la coherencia y también congruencia. Quiero que las personas inviertan en mí, pues yo voy a invertir en mí, pues yo voy a invertir en crecer, pues yo voy a invertir en conocimiento, pues yo voy a invertir en contextos, porque al final solamente se trata de coherencia y también congruencia. Y mientras nadie te está viendo, Dios te está viendo. Sabe lo que haces todas las 24 horas del día. Actúa con congruencia y también coherencia como hijo de Dios, porque un hijo de Dios es abundante. No puedes poner miedo ahí porque el miedo es lo único que te puede alejar de la esencia. Y Jesús lo dice muy bien en la Biblia. De hecho, no tengas miedo es una de las frases que más se repite en la Biblia. Y de corazón, démonos cuenta de que solamente se trata de soltar todo miedo y entregarse al amor. Eso es lo que va a permitir los máximos resultados en toda nuestra vida. Es ahí cuando está la abundancia más que garantizada. ¿Sí? Bueno, una vez superé ese miedo, también sentía mucho miedo al cobrar, familia. Muchos de aquí saben la historia que cuando empecé a cobrar mis procesos de coaching, cobraba $10 por 3 meses de coaching y a mí me parecía caro. Sí, en ese momento yo solamente sentía una frustración y también ansiedad, una carencia interna y vendía justamente a $10 por 3 meses simplemente por el hecho de que no me reconocía a mí mismo. Me faltaba el valor interno y además tenía miedo a que me digan que no, el miedo al rechazo, y es por eso que bajaba mi precio hasta lo más bajito que podía bajar. Y aún así, familia, sentía que le estaba robando a la gente. ¿Por qué? Porque había mucha carencia dentro de mi mente, había mucha carencia de que no hay dinero en el mundo, había mucha carencia de que no me permitía avanzar. Y es por eso que ese miedo a que me digan que no, ese miedo al rechazo me hacía vender tan barato. Y eso obviamente es algo que perpetuándose solamente me he hecho dar cuenta de que al final no puedo entregar un buen servicio así, no puedo sostenerme así. De corazón esa no era la vida que quería. Por lo tanto elegí el amor, elegí congruentemente poner
poner más altos precios y desde ahí dar un mejor servicio. Y me di cuenta de que al final solamente se trató de eso, familia, ser coherente conmigo mismo y reconocer que en el mundo sí hay dinero, sí hay abundancia, sí hay de todo. Y me di cuenta lo ridículo que es pensar que hay escasez. Si me doy cuenta, todo a nuestro alrededor ha costado dinero. Por lo tanto, el dinero está en todas partes, familia, y siempre va a haber más. Mientras tú y yo hablamos aquí, se está generando mucho más dinero. Por lo tanto, nunca, nunca es un recurso infinito. Si aportas, das, contribuyes y tienes el vehículo correcto, vas a generar muchísimo más dinero. El siguiente miedo que experimenté era el miedo incluso al éxito, porque en ese momento yo ya estaba teniendo éxito como coach, mentor y también terapeuta, pero al final me daba miedo crecer porque yo veía oportunidades que me podían hacer crecer más, pero como estaba tan cómodo en donde estaba, prefería quedarme en el confort por miedo. Por decir simplemente, no, mejor en el confort, mejor ya no me incomodo, ya tengo cierto nivel de éxito, entonces ya no voy a más. Familia de corazón, cuando la vida nos presenta una oportunidad de crecimiento es una bendición, por lo tanto agradezcámosla y atrevámonos a dar el paso. Me atreví a dar el paso, sacrificar, por ejemplo, bueno, no sacrificar, dejar atrás lo que ya hacía en ese entonces, que eran muchos eventos presenciales, muchas sesiones 1 a 1, muchos eventos online, mucho de todo, pero al final no generaba los resultados financieros que me gustaría del todo. Vi la oportunidad de escalar más y obviamente eso conllevaba reinventarme a mí mismo, eso conllevaba implementar nuevos procesos, nuevos sistemas, conllevaba una transformación total de identidad y también de negocio. Me di cuenta de que al final tuve que destruir todo lo que ya hice para construir sobre eso quien realmente estaba destinado a hacer. Y eso es lo que logró hoy en día, que facturemos todo lo que facturamos, hagamos todo lo que hagamos, porque siempre estoy dispuesto a la transformación y ya no lo veo con miedo. Me doy cuenta que la identidad que tengo el día de hoy, bueno, me va a servir hasta cierto punto, pero debo evolucionar siempre la identidad. Y sin miedo puedo morir la identidad del pasado y puedo continuar con la identidad de abundancia, porque al final todo se trata de eso, familia. La identidad que yo tengo en todo el proceso y la excelencia con la que ejecuto todo lo que hay que hacer para lograr estos resultados. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que las cosas se dieron. Tuve miedo a eso, pero gracias a que me permití pasar ese miedo a través del amor, otra vez los resultados se lograron muchísimo más. Y así fue con cada decisión de la evolución de mí, de mi negocio, a la hora de invertir, a la hora de dar. Obviamente que tuve miedo, pero me entregué. ¿Por qué? Porque solamente se trata de actuar con tanta certeza de que no existe manera de fallar, no existe posibilidad de no abundancia. Jesús quiere nuestra prosperidad, Dios quiere nuestra prosperidad, por lo tanto, solamente debo confiar en esa prosperidad y entregarme 100% al proceso. Siguiente, familia. Al crecer la empresa Creadores, actualmente en la que estamos, me di cuenta de que tuve un miedo a soltar, tuve un miedo a delegar, tuve un miedo a eso. ¿Por qué? Porque quería tener el control de todo. Por lo tanto, dije, este es mi patrón limitante, por eso es mi responsabilidad. Automáticamente me puse a delegar. ¿Por qué? Porque si identifico un miedo, por eso mismo debo ir ahí. No como la mayoría de gente que ve un miedo y se escapa y huye de todo eso. Como veo un miedo, por eso mismo voy a ir a ese miedo. Porque si la vida me lo está mostrando es porque tengo dos opciones. O trascender el patrón o repetir el patrón, y decido trascender el patrón. Entonces así me di cuenta de que hoy en día somos un gran equipo en creadores, cada día vamos creciendo muchísimo más y eso es lo que me permitió, familia, hoy en día poder estar en abundancia, en plenitud, sabiendo que el propósito mayor se está cumpliendo a través de todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, me entrego, sirvo, aporto, contribuyo, doy desde la máxima coherencia y también congruencia con el ser. Y hoy en día cuando siento algún miedo, familia, otra vez agradezco a Dios porque es la oportunidad perfecta de reconocerme. Y si siento miedo, me doy cuenta que es algo que realmente quiero hacer. Y si la respuesta es sí, pues al final ese miedo ya no es válido. Porque la misma Biblia lo dice. Cuando tú pones algo por encima de tu propósito, eso se convierte en la raíz de todos los males. Por ejemplo, el dinero. Si quieres algo pero no te estás permitiendo por el dinero, bueno, pon el propósito encima. Y te vas a dar cuenta que al final sí eres capaz de conseguir dinero. Sí eres capaz de conseguir oportunidades. Sí eres capaz de muchas cosas. Cuando pones el propósito encima y no pones tus dificultades encima o lo que te genera miedo encima. Y es así como sanas, porque ya no priorizas el miedo. Recuerda, lo que tú pones amor, crece y se fortalece. Y si le das mucho amor y mucho foco al miedo, crecerá y también se fortalecerá. Date cuenta que al final tú estás eligiendo la realidad que estás viviendo. Por lo tanto, elige el amor. Y lo vas a ver crecer y también florecer en toda tu vida. Todo es un proceso de construcción, familia. Y la construcción solamente se da a través del amor y también la paciencia. Ponle ese amor y la abundancia está garantizada para ti. De esa manera puedes romper tus miedos. Paso número 1, reconócelo. Paso número 2, pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? Si la respuesta es sí, paso número 3, abraza el miedo y atrévete a pasar por él. Confía profundamente en la vida porque Dios ya quiere tu prosperidad. Eso está garantizado. Familia, a manifestar mucha abundancia porque el amor genera esa abundancia. Let's go.